Esta historia toma lugar en una tierra futurista repleta de rascacielos y autos voladores. En una conferencia de prensa se encontraba el profesor Oguro, un famoso astrofísico que hace 30 años predijo la existencia de un agujero de gusano, una especie de pasaje que conectaba nuestro universo con otro distinto. Aunque en un principio él no pudo probar su existencia, ahora gracias a un nuevo telescopio logró identificar un objeto astronómico que al parecer vino desde otro universo. Ante todo el público, Oguro explica que él descubrió dicho planeta durante el cumpleaños número 16 de su hija. Además, este se encontraba a 16 años luz de la Tierra, por lo que su llegada a este universo y el nacimiento de la señorita ocurrieron exactamente en el mismo día. Por estos motivos y en conmemoración de estas agradables coincidencias, el profesor decide que el planeta visitante se debería llamar igual que su hija, bautizándolo así con el nombre de Remina. A partir de ese momento, la personalidad tímida y la belleza de la joven Oguro cautivaron al público, quienes la apodaron a ella y al planeta como las estrellas gemelas. En el mismo día de su presentación, en el observatorio, uno de los asistentes de Oguro descubrió que Remina no había dejado de moverse a velocidades iguales o incluso superiores a las de la luz. Como si esto no fuera suficiente, existió otra cosa aún más extraña, ya que por alguna razón, cada vez que el planeta se desplazaba, las estrellas de su alrededor simplemente desaparecían. Mientras tanto, la vida de la otra Remina se había visto repleta de reporteros, fans y agencias de publicidad que buscaban ganarse algo de su tiempo. Entre estos se encontraba Yasumi Mitsumura, un joven que se ofrece a ser su representante prometiéndole llevarla hasta lo más alto del estrellato. En un principio la señorita lo rechaza diciendo que estaba arrepentida por dejar que su padre usara su nombre, pero luego de que el muchacho le dijera que el profesor hizo eso porque la amaba, ella termina aceptando. Tan solo al día siguiente, el debut televisivo de la hermosa estrella termina cautivando a millones de espectadores, y a pesar de que aún tenía ciertas inseguridades, todas estas son despejadas por las cálidas palabras de Mitsumura. Como siguiente punto de su agenda, Remina es declarada como el rostro oficial de una empresa constructora perteneciente a un acaudalado hombre llamado Gensaburo Mineishi. Tras firmar el contrato, este le invita a cenar y le presenta a su hijo, Kunihiro, un muchacho que al instante es cautivado por la belleza de la señorita. Luego de comer, él la lleva a conocer su casa, la cual contaba con un enorme refugio antibombas. Estando ahí, Kunihiro le cuenta que él tenía un hermano mayor que hace 10 años huyó de casa luego de que su padre le prohibiera cumplir su sueño de ser un astronauta. De regreso al observatorio, el asistente de Oguro informa que desde el día de ayer, Remina había empezado a moverse en línea recta directamente hacia la Tierra. Para empeorar la cosa, este se estaba desplazando a la velocidad de la luz, por lo que teniendo en cuenta que las imágenes que ellos registraban tenían un retraso de 16 años, ahora mismo dicho planeta debería estar a punto de entrar a nuestro sistema solar. Incrédulo, el profesor le pregunta que cómo estaba tan seguro de que venía hacia aquí, a lo que el joven le responde que él pudo ver el ojo de Remina, un ojo que en todo momento estaba mirando directamente hacia ellos. En solo horas este descubrimiento se vuelve una noticia mundial, por lo que ante la preocupación de la gente, Oguro declara que esto tan solo era un rumor y que era imposible que dicho planeta chocara contra la Tierra. Haciendo caso a las palabras de su padre, Remina se mantiene tranquila y celebra una fiesta en compañía de Mitsumura, Kunihiro y Naoya Goda, el presidente de su club de fans. En medio de la alegría de los invitados, un desconocido arroja un huevo contra el rostro de Remina, dejando así en claro que poco a poco el pánico se estaba apoderando de la gente. Consternada, la señorita es llevada a otra habitación, y mientras que Yasumi se iba a buscarle un cambio de ropa, ella ve un anuncio de emergencia en el que se indicaba que el planeta Remina ya había llegado a su sistema solar, y que hace tan solo unos minutos Plutón y Neptuno habían sido completamente eliminados. Instantes después de este informe llega otra actualización junto a un video que revelaba la reciente aniquilación de Saturno. Al ver esto, un profundo pánico se apodera del público, por lo que con el fin de mantener la calma, el gobierno anuncia que ahora mismo todos los países del mundo estaban trabajando juntos para afrontar este problema. Lejos de calmarse, la gente solo se altera aún más, y justo en ese momento, un hombre menciona que era muy extraño que de todos los lugares del universo, esa cosa decidiera venir hacia la Tierra, por lo que debía haber algo que le estaba llamando, y ese algo claramente eran el profesor Oguro y su hija Remina. Entretanto, en el observatorio, los científicos no hacían otra cosa más que quedar aterrados al ver cómo la estrella visitante literalmente saboreaba a Marte utilizando lo que parecía ser una lengua. En la calle, la idea de que esto era culpa de los Oguro se había extendido entre toda la población, quienes creían que si mataban a la Remina humana, calmarían a la Remina planeta. Estando a punto de ser acorralados, la perseguida y compañía logran escapar en un auto volador, desde el cual son testigos de cómo la desesperación humana se había representado como dos enormes cruces que guardaban a los culpables de esta catástrofe. Pese a ello, aquel escenario no era lo más aterrador, ya que ahora con tan solo levantar la mirada se podía observar la llegada de la monstruosa estrella del infierno.
Mientras la desesperación seguía aumentando, el gobierno informa que por alguna razón Remina había dejado de moverse, por lo que se enviaría un equipo de exploración para investigar su comportamiento. En menos de una hora, los astronautas llegan a la órbita del planeta y se encuentran con lo que parecía ser un ojo. Incrédulo, el equipo plantea que este era un volcán, pero en ese mismo instante su teoría es refutada cuando la pupila de aquella abominación voltea directamente hacia ellos. Ya en un lugar seguro, Remina y compañía se enteran de que no solo en Japón, sino en todo el mundo, el caos se había apoderado de la gente, quienes ahora estaban más desesperados por encontrar y acabar con la familia Oguro. Tras informar esto, el noticiero es tomado por unos sectarios que explican que la Remina humana era la representación de la Remina planeta, por lo que si una moría, la otra también lo haría. Por esto mismo, los encapuchados instan a toda la población a luchar unidos, ya que esa sería la única manera de evitar su extinción. En paralelo, el equipo de exploración se comunica con la Tierra informando que tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso. Daisuke Kaneishi, uno de los astronautas, muestra la terrorífica superficie del planeta, y justo después de decir que unas criaturas los estaban saludando, pierde comunicación con la base. Mientras tanto, la muchedumbre furiosa logró llegar al edificio en donde se encontraba Remina. Desesperado, uno de los acompañantes intenta calmar a los perseguidores, pero es acribillado. Sin otra opción, los jóvenes huyen a través del desagüe, pero al llegar al exterior acaban siendo descubiertos. Preso del miedo, Kunihiro arroja a Remina y escapa a través de un callejón, por lo que en su afán de defender a la muchacha, Mitsumura usa su propio cuerpo como un escudo y es herido de muerte. Destrozada, la señorita se aferra a su salvador, confesándole su amor y pidiéndole que no la abandone. En respuesta y con su último aliento, él le dice que también la amaba, y finalmente le pide disculpas por haberla arrastrado hacia el mundo de la fama. Tras esto y sin remordimiento alguno, los perseguidores tratan de acabar con Remina, pero son detenidos por los sectarios, los cuales explican que el sacrificio debía ser tomado como un acto sagrado. De inmediato, la señorita es llevada hacia la zona de las cruces, lugar en donde ya se encontraba su padre, quien tras disculparse con ella por haber compartido su nombre, es cruelmente empalado hasta la muerte. Sin perder el tiempo, Remina es atada a la cruz, pero justo en ese momento la euforia de la muchedumbre es convertida en pánico cuando detrás del sacrificio la estrella infernal no solo revela su ojo, sino que también una gigantesca lengua con la que toma y engulle a la luna tal y como si fuera un caramelo. Acto seguido, aquel monstruoso apéndice se dirige hacia la Tierra, pero es recibido por un sinnúmero de misiles, los cuales tras impactar contra su objetivo dejan caer una serie de residuos que destruyen gran parte de la ciudad. Desesperados, todos escapan del fuego y los derrumbes, así que aprovechando esto, Naoya libera a la joven y arriesga su vida para ponerla a salvo, aunque para su sorpresa, en lugar de recibir un agradecimiento, tan solo le escucha suplicar por la ayuda de Mitsumura. Pese a esto, el resignado fanático continúa protegiéndola mientras le decía que con verla sana y salva ya le era suficiente. Tras caminar unas calles, la pareja se encuentra con Kunihiro, el cual se acerca a ellos tal y como si nada hubiera pasado. Furioso, Goda recrimina al muchacho por haberlos abandonado y luego le da una paliza hasta que es detenido por Remina, quien le dice que era de lo peor por ponerse tan violento. Decepcionado por el desprecio de su ídolo, Naoya simplemente se retira del lugar, así que aprovechando que ya no había más competencia, Mineishi toma su patrocinada y se la lleva hacia su casa. Como era de esperarse, al llegar ahí, sus padres lo reprenden por esta decisión, pero aún así el muchacho los ignora y tras encerrarse con Remina en el refugio antibombas intenta sobrepasarse con ella. Para más Inri, en medio del forcejeo, los señores Mineishi llegan y culpan a la señorita por haber seducido a su retoño. Tras ser rechazado, el mismo Kunihiro va y deja a la joven a merced de la muchedumbre furiosa. Por pura suerte, ella esquiva el ataque del sectario y huye despavorida hasta que un sorpresivo terremoto interrumpe la cacería. Entretanto, dentro de la mansión, Gensaburo explica que los astronautas de antes volvieron a comunicarse para informar que el planeta Remina poseía una atmósfera apta para la vida humana, por lo que ahora mismo un grupo selecto de millonarios serían llevados hacia ese lugar. Como cereza sobre el pastel, el viejo asegura que Daisuke Kaneishi, uno de los exploradores, en realidad era su hijo mayor, Daisuke Mineishi, quien probablemente se cambió el apellido para cumplir su sueño de ser un astronauta. Mientras los ricos se preparaban para viajar, Remina encontró refugio en la casita de un vagabundo, el cual para su mala suerte también es castigado, dizque por haber mantenido relaciones íntimas con la muchacha. Tras meterle la cabeza dentro de un canal de agua, la joven y su acompañante son colgados de la rama de un árbol y reciben una serie de golpes y latigazos. En medio de su dolor, Remina grita por ayuda y justo en ese momento, la enorme lengua de su tocaya es lentamente desplegada hacia la tierra. Al ver esto, el sectario da la orden de ir a la Plaza de las Cruces, lugar en donde aún se encontraba el cuerpo calcinado del profesor Oguro. Para aumentar la crueldad, ambos sacrificios son colgados alrededor del cadáver, así que teniendo todo listo, se ordena prender la hoguera. Como si esto fuera una señal, la lengua de la otra Remina atraviesa el firmamento y cae sobre la ciudad, causando una gran devastación que espanta a toda la gente salvo por el sectario, el cual tras treparse a la cruz se acerca a la joven y le da una lamidita de cara.
De la misma forma, pero a escala planetaria, el visitante saborea la Tierra con una fuerza tal que la hace girar a una velocidad impresionante. Producto de esto, la humanidad es atrapada por una destructiva calamidad, mientras que en el otro lado de la moneda, un pequeño puñado de afortunados ya no debían preocuparse por ello. Debido a los giros, las estrellas hacían lucir al cielo como líneas brillantes que rodeaban un enorme ojo que de tanto en tanto observaba a los sobrevivientes. Pese a ello, la velocidad constante provoca una cierta estabilidad, por lo que aprovechando esto, el sectario se lleva a Remina y sin querer también libera al vagabundo. Motivado por sus propios valores, el andrajoso va detrás del encapuchado, quien gracias a la gravedad alterada podía saltar entre edificios e incluso planear en medio de ellos. Imitando sus movimientos, el barbón logra alcanzar a su objetivo, así que tras darle unos golpes recupera el cuerpo de la muchacha. Pese a esto, el enmascarado no se rinde y pide por ayuda, formando así un enorme grupo de desquiciados. Entretanto, a varios kilómetros de la Tierra, los millonarios se dan cuenta de que su tan ansiado destino no lucía tan amigable que digamos. Tras un aterrizaje forzoso y a pesar de estar rodeado por un paisaje aterrador, Genzaburo les dice a todos que su hijo mayor era el astronauta que les envió el mensaje y que podían confiar en él. Pese a ello y solo por si acaso, el hombre decide probar la atmósfera con uno de los heridos, el cual tras respirar una bocanada de aire empieza a derretirse hasta quedar reducido a una masa repugnante. Por si esto no fuera poco, los restos de carne se fusionan con la superficie del planeta, generando así una serie de nuevos apéndices. Desesperados, los Mineishi escapan hasta que se topan con el saludo de un astronauta. Rápidamente el viejo reconoce a este hombre como su hijo mayor, pero al acercarse a él tan solo se encuentra con el horror absoluto. En un instante el paisaje se ve iluminado por los ojitos de Remina, quien se encarga de darle una cálida bienvenida a sus queridos visitantes. De regreso a la Tierra, la otra Remina despierta y conoce a su nuevo club de perseguidores. Sintiéndose culpable, ella le pide al vagabundo que la deje y escape, a lo que este le responde que si hiciera eso el resultado sería el mismo, por lo que mejor la protegería hasta el momento en que la humanidad se extinga. Conforme le daban vuelta al mundo, más y más personas se unían a la cacería, ya no tanto por las órdenes del sectario, sino más bien por una especie de instinto de supervivencia. Por mera coincidencia, el grupo acaba regresando a Japón, y justo en ese momento el encapuchado logra atrapar a Remina. De inmediato, todos los demás también intentan aferrarse a ella, provocando así una gigantesca aglomeración que termina estrellándose contra el suelo. Tal y como si fuera consciente de esto, el planeta retrae su lengua y detiene los giros para permitir que su pequeño espectáculo tenga el tiempo de reanudarse. De alguna forma, el cúmulo de cuerpos y vísceras logró amortiguar la caída de Remina y el vagabundo. A duras penas, ellos logran volver a ponerse de pie, así que sabiendo que sus protagonistas habían regresado, la estrella infernal vuelve a proyectar su lengua y continúa con sus giros. Rápidamente, el barbón toma a la señorita y la lleva a través de los escombros, encontrándose en el camino con un grupo de jóvenes resignados. Tras darles ánimos, el hombre les ordena formar una cadena y para sorpresa de Remina los termina llevando hacia la mansión de los Mineishi, la cual aún permanecía casi intacta. Tal y como si ya conociera este lugar, el vagabundo abre la puerta y les pide a todos que se metan dentro, pero desgraciadamente en ese instante Remina es atrapada por el sectario, quien tras volver a castigarla pierde su máscara y revela su rostro. Con una expresión aborrecible, Goda recrimina a la joven diciéndole que a pesar de que ella le pertenecía a la humanidad, terminó enamorándose de un solo hombre, algo que por supuesto no tenía permitido. Tras proclamar su retorcida mentalidad, el hombre intenta declarar sus sentimientos, aunque antes de poder hacerlo es arrastrado muy lejos de su amada. Habiéndose deshecho de este obstáculo, el grupo entra a la casa, y mientras tanto en el espacio, Remina por fin decide acabar con su jueguecito. Lentamente la Tierra es sumergida en un abismo repleto de colmillos, los cuales poco a poco se van cerrando hasta borrarla de la existencia. Tras degustar su más reciente platillo, la estrella simplemente cambia de dirección y se pierde en el vacío del espacio. Flotando en este mismo escenario, Remina recupera la conciencia dentro del refugio antibombas. De inmediato, el vagabundo le explica que la Tierra fue destruida con una fuerza tal que de alguna forma los empujó fuera de la órbita de Remina. Por fortuna, ellos seguían a salvo gracias a los muros acolchonados de la habitación, la cual contaba con los recursos para mantenerlos vivos al menos por un año. Al oír esto, la joven une cabos y descubre que el vagabundo en realidad era Daisuke Mineishi, el hijo mayor que quiso ser astronauta y que de alguna forma ahora lo había logrado. Tras esta confirmación, los demás sobrevivientes se presentan y con una gran sonrisa le agradecen al barbón por haberlos rescatado. Riendo a carcajadas, este le responde que el verdadero problema recién había comenzado, pero a pesar de ello nadie podía asegurar que antes de que termine el año no ocurriese otro milagro. Sin poder comprender su alegría, Remina solo atina a ver cómo sus nuevos acompañantes se tomaban de las manos y formaban una estrella muy diferente a aquella estrella infernal que de un momento a otro le había arrebatado todo lo que tenía.